yo vengo sintiendo desde siempre que yo soy un desencajado, alguien que no encaja en la sociedad y sin embargo tampoco siento que estoy fuera de la sociedad. Pues me sacaron de la depresión. Yo soy hijo de una familia con muchas historias de depresión. Mi madre murió tomando antidepresivos, tíos, primos, hermanos, hermanas han tenido depresión. Todo pasa. La tristeza, la angustia, la oscuridad, las grandes dificultades. Espérate. Cuando alguien tiene dinero y sabe ser generoso, esa persona empieza a cultivar la salud. Y puede ser riquísimo, pero si su práctica diaria es la generosidad, tengo la seguridad de que esa persona transforma en un lugar en el que se están ahogando porque están convencidos de que cayeron en unas aguas turbulentas. Por el tiempo suficiente para que se den cuenta de que las aguas turbulentas nunca han existido sino en su propia mente. Y en ese momento se quiten el salvavidas y salgan adelante. El karma no es otra cosa sino que toda acción, cualquiera que sea, tiene consecuencias. Lo primero que hay que hacer con el karma es aceptar. El primer paso siempre es aceptación. Y cuando tu mente de aceptación está presente, te queda más fácil entender qué es lo que tienes que hacer. Y lo que decías, sí, el karma. Emi y Nico son como tal los entrevistadores, tú como tal eres el entrevistado, y yo soy como un puente entre los dos, como para integrar desde una visión de una espiritualidad holística. ¿Sí? Así que bueno, ya el resto todo es muy intuitivo. Tenemos algunas preguntas. Vamos a conversar. Tenemos algunas preguntas que la comunidad ha hecho. Perfecto. Así que bueno, gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias por querer venir y conversar. Hace un par de años le escuchaba a uno de nuestros maestros senior, el maestro Reb Anderson, justo una reflexión de cuál es la práctica, la esencia de nuestra práctica. Son conversaciones. Saber conversar con el mundo, que no significa hacerse oír, sino fundamentalmente escuchar al otro. Muy importante. Ok, Sin adelante. duda, Felipe. Primero, gracias por recibirnos en tu casa, en tu hogar. Para nosotros es un placer y como te compartíamos anteriormente, nuestra única función es ser canales, poder tener una conversación que sea desde el alma, siempre como decimos que la mente juega un rol secundario y que fluya, ¿no? Más allá de, obviamente, pensando en la comunidad, en que les gustaría también hacer varias preguntas. Tenemos ciertos temas, pero en sí nos gustaría que fluya y que se tenga que dar la conversación que se tenga que dar. Así es. Así que gracias, ante que nada, agradecerte este espacio, tu tiempo y obviamente tu sabiduría. Y a ver, me gustaría empezar cómo te presentarías, cómo te introducirías en este espacio. También nos dijiste que San Ricky, y bueno, te escuchamos. Y la pregunta ¿por quién eres tú? Es una pregunta que solo debería tener una respuesta sincera. No sé. No sé. Pero, bueno, socialmente me identifico con imágenes construidas por la humanidad. Pues, bueno, entonces uno empieza diciendo cosas relacionadas con la profesión. Fui médico, soy médico, soy docente, trabajo en lo que elegí, trabajar en la docencia, en saberes de vida, se llama, muy curioso, porque siempre quise como médico no enseñar las ciencias básicas que me encantaban, sino ese aspecto de todo lo que la medicina tiene que se relaciona con la vida. Y bueno, ahora estoy dedicado a eso. Pero soy panadero y para mí es algo esencial que cada 8 días yo encarne la función del que se relaciona con lo que brota de la tierra, el trigo, con el agua que fluye a través de todos los seres, con el aire que nos permite a todas las existencias interrelacionarnos y mantenernos, y con el fuego que transforma los alimentos. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje, yo digo, uy, ¿desde hace cuánto? 8, 9, 10.000 años, ¿cuándo fue? Ya me olvidó que aprendimos eso, ese misterio de transformar la realidad a través de juntar esos elementos simples. Entonces, para mí es una de mis identidades más importantes, yo sí digo. Pero también trabajo y me encanta como responsabilidad actual
dirigiendo un taller de haiku, de poesía de origen japonés, porque el haiku es realmente la poesía más esencial, más simple, que parte de la humildad del ser que se deja tocar por la vida. El haiku no es una poesía que uno escribe porque está inspirado, no, está tocado, está conmovido por algo que sucede y uno es testigo del suceso y lo transmite. Por lo tanto, bueno, la sintonía con el haiku no es fácil para todo el mundo, porque todos queremos escribir cosas inteligentes y bonitas. El haiku es tan bello porque no requiere manipulaciones, pide ser un canal muy puro, muy simple. Entonces, sí, digo, soy un haijin. Haijin es el que escribe haiku y en estos momentos, bueno, hago parte de un grupo que ha ido formando por varios años. Soy maestro zen y eso es, wow. Uno cuando joven sueña cosas, fantasea cosas y sí, yo tenía 20 años cuando el zen tocó algo en mí, en la coraza dura del adolescente iconoclasta, agnóstico, apareció el zen y supe que era el camino. Yo, 40 años siguiendo este camino y sí, es posible que la mente del adolescente hubiera sentido como, uy, qué maravilla, un maestro zen es algo portentoso. Claro, muchos grandes maestros zen desfilaban a través de los libros, por mucho tiempo los libros. Hace 10 años ingresé a una comunidad que tiene el sabor acendrado de la tradición. Es decir, es una comunidad que sirve de canal para que una tradición que viene a Occidente desde Japón, pero a Japón desde la China, a la China desde la India, y de ahí para atrás, bueno, seguramente es difícil seguir los canales que llevaron a eso, pero a nosotros en Medellín llegó, pues, que, bueno, empezamos a buscar, aquí hace 30 años no había donde practicar Zen, entonces, eh, bueno, no voy a contar toda la historia ahora porque es muy larga, bueno, hace poco más de 10 años me vinculé al Francisco Zen Center y allí he vivido una formación tradicional del Zen en su nueva apariencia, en su nueva forma. Y la forma es el vacío, dice una de las enseñanzas centrales del Zen. Y el vacío es las formas. Es decir, adoptar una forma es adoptar la esencia de lo más profundo y pues tuve la fortuna el año pasado, el 8 de diciembre, bueno, dice uno la fortuna, el resultado de un proceso largo en que se me otorgó la legitimidad de un linaje. Soy el ¿cómo se dice? Ay, yo siempre tengo problemas. 93 generación después de Sakyamuni Buda. Eso es un árbol muy frondoso. 93 generaciones. Hay muchas personas en estos momentos en el mundo. Yo soy uno de la generación 93 de la tradición Soto Zen y pues hago parte de una comunidad en Medellín que apenas está creciendo. Yo me siento cuidando una semillita que brota y se le muere una hojita y por aquí le sale la otra y hay que cuidarla y así ando, sin saber muy bien cómo hacerlo de la mejor manera, pero tratando de aprender. Ese es realmente el corazón de mi vida. San Riki es el nombre que se me otorgó en el Dharma, en la tradición del Zen. De modo que junto a eso y otras cosas. Wow. Gracias por esa introducción y obviamente también estamos acá con la presencia de Juan y de Medellín Consciente en esta hermosa colaboración, ¿no? De la expansión de la conciencia. Juan, un placer tenerte acá. Muchas gracias, gracias. Bueno, San Ricky o Felipe, depende si le hablamos a Felipe por la etiqueta, pero dijiste una frase tocado por la vida. Te comentamos, nosotros tenemos un podcast que se llama El Poder de No Encajar, sobre todo porque entendemos que hay muchas personas que en cierto momento o en cierto punto se sienten que no encajan, o en la misma sociedad, o en una relación, o en un trabajo. Y entendemos o le damos la premisa de que ese no encajar es un poder interno que te está tocando la vida, como vos dijiste, para hacer algo más grande. Entonces, teniendo en cuenta lo que compartiste de Felipe de 20 años, me surge preguntarte
¿cuál fue ese punto de inflexión que te llevó a tomar una decisión? ¿O cuáles fueron esos puntos en el cual identificaste que fuiste tocado por la vida y que luego hubo una causa y efecto, ¿no? Sí, yo creo que en la historia de muchos de nosotros hay experiencias que nos sacan de los conductos normales. Yo sí siento que desde muy niño yo fui, no sé, tocado por una energía disonante. Yo recuerdo que yo era muy inquieto, tenía seguramente un trastorno de atención porque era demasiado inquieto. Y eso me generaba mucha repulsa, la gente se incomodaba conmigo y yo era el que causaba problemas, al que regañaban siempre, al que tenía siempre un montón de dificultades, el que quebraba todo, el que bueno, tenía, pero era bueno y yo recuerdo que pues, sí, las profesoras decían, no, el niño es muy bueno, pues es que no se queda quieto. De ahí llega la pubertad, bueno, yo creo que todas las historias de nuestra sociedad actual están llenas de heridas, yo no creo que haya realmente muchas familias sanas. Nuestros padres estaban ellos mismos muy afectados y bueno, yo creo que tuve un padre con muchos problemas y eso con seguridad me impactó profundamente. A los 12 años también tuve el impacto de una sociedad muy moralista, pero falsamente moralista. Estuve en un colegio de sacerdotes católicos donde yo no sabía qué me resultaba tan repugnante, pero había algo en su comportamiento que es evidente que no era honesto. Yo fui testigo como niño de abusos sexuales descarados por parte de estos sacerdotes. No digo de todos, pero bueno, era una cosa rara que olía maluco. Tengo esa sensación física del mal olor. Entonces yo a los 12 años simplemente me siento en rebeldía, renuncio a la iglesia y sin darme mucha cuenta por qué renuncio a la idea de Dios. Me parece que ese asunto de un ser que a uno lo vigila para castigarlo era absolutamente vergonzoso. Detesto una imagen de la espiritualidad basada en el miedo y en la amenaza. Sí, sin embargo, soy bueno y es una época de mucha motivación social y hay un sacerdote, lo recuerdo mucho, el padre Torija, que nos conduce a, no sé, a desarrollar algunos intereses solidarios por lo que está sucediendo y bueno, es la época de la revolución y todos nos empezamos a llenar de fantasías, estamos hablando de comienzos de los 60. Entonces, yo creo que es una época en la que yo y muchos de mi generación nos saturamos de mucha información, es la época de la psicodelia. Claro, yo a los 14 años también entro en contacto con la marihuana y para mí eso se revela. A diferencia de otras experiencias, a mí lo que se me revela es la otredad. Y muy extraño, yo tengo 14 años y digo, yo soy de otra parte. Yo tengo una sensación de no pertenecer al mundo. Eso fue tremendo. Pero esa información se me pasaba, yo no sabía qué hacer con ella. Es la liberación, pues la revolución sexual, después del mayo del 68, no, es un montón de cosas, además de los horrores de 2 guerras mundiales. Yo en esos días decía, sí, un nombre para una generación poética de Medellín, de Colombia, que es la generación del desencanto. De pronto, yo creo que yo soy un poquito que no encaja en nada. Los nadadistas encajaron finalmente en la negación de lo que fuera. Y era una generación con nombre. La generación a la que yo pertenezco como que no tenía derecho ni siquiera a tener nombre, no queríamos. Entonces yo a los 20 años soy realmente un espíritu absolutamente iconoclasta y decido tirar todo. Y yo no quiero vivir en esta sociedad y me voy de este lugar, me monto en un tren y me voy para la Sierra Nevada de Santa Marta buscando en ese momento, lo que me inspiran son las sabidurías ancestrales y tengo unos amigos que estaban viviendo en la Sierra Nevada y ella, Marcela, queda en embarazo y me dicen, venga, ¿por qué no, pues a mí y a otros amigos, no nos reemplazan como profesores indígenas, pues de los niños en Nausimaque? Yo, claro, vaya voy, arrancamos, convencido de que me iba a quedar viviendo por séculas. Sin embargo, cuando llego, el mundo me para, me dice, señor, usted no es de aquí. No, señor, su camino está en otra parte. Yo me resisto y logro quedarme casi un año. Me abren un campito y estando ahí, en ese campito, ahí como en un rincón, un lugar bellísimo de Nachuy, un día llega una persona de Medellín que yo no conocía, un hombre muy sensible, un artista, y por 15 días, de lo único, así está en mi memoria, que recuerdo que hablamos, era del Zen. Extrañísimo.
Era absolutamente desinteresado del Oriente. A mí que me hablaran de gurús hindúes o chinos, de donde fueran, eso era babosada, a mí eso no me interesaba. Pero este hombre me presenta el Zen, yo sí tenía un antecedente, yo conocía ya el haiku, entonces yo estaba conectado con la cultura japonesa, con la sabiduría japonesa, de modo que de pronto eso logró que encajara, y encaja porque además estoy en un lugar absolutamente precioso. Yo recuerdo que nos levantábamos todos los días a las 5 de la mañana antes del amanecer, nos íbamos para las quebradas de aguas que venían de los glaciales arriba, ruidosas, frescas, y los oropéndulas se levantaban a cantar con ese sonido misterioso, y nosotros estábamos mucho rato en silencio, meditando, o eso pensábamos, pues sí, meditando, pues no sabíamos cómo, y hablando del ser. Ese fue el giro. Ahí sí siento que se abrió una puerta y yo dije, wow, aquí entré. Y una puerta que sí encaja y no encaja. Es decir, yo vengo sintiendo desde siempre que yo soy un desencajado, alguien que no encaja en la sociedad, y sin embargo tampoco siento que estoy fuera de la sociedad. Pues me quedo ahí, pues para alguna gente seré soportable, aguantable, para otra no debo ser nada del otro mundo. Pero sí, sigo un camino que no es el camino de todas las personas. Sigo mi camino, confío en mí, en este ser en el que tengo el privilegio de habitar, y me alegro de sentir que encaja, eso sí, con unos ancestros y unas ancestras portentosos. Y como ellos quiero seguir viviendo. Qué bueno, y ahí como para cerrar lo de la pregunta es, Felipe, porque a mí siempre me gusta pensar en las personas que también escuchan la información, que están mirando este episodio, que se conectan también con esto. Oh, yo también sentí que la vida me tocó. ¿Qué te gustaría decirle a las personas que por ahí también se sienten que no encajan, se sienten que son tocadas por la vida, pero ahí muchas veces como que nos gana el miedo del que dirán, el miedo a cambiar, el miedo a aprender a morir y arrancar de cero? ¿Qué te gustaría compartirle a esas personas? Sí, lo dijiste, el problema es el miedo y las dificultades que tenemos para aceptar la oscuridad. Pocas personas quieren vivir, yo no sé por qué yo lo quise vivir, tal vez por mi absoluto radicalismo. Yo conozco el Zen cuando tengo 20 años en la Sierra Nevada, pero de ahí lo que me esperan son 2 inmersiones en la noche oscura del alma. Que son 2 depresiones, soy médico y tengo claro, 2 depresiones mayores. Yo soy un buen candidato para hospitalizar y meter un tiempo y someterlo a un tratamiento psiquiátrico y darle todos los medicamentos necesarios para ayudarle a salir. Yo cerré cualquier puerta. ¡Bah! Mi mamá me rogaba, un psicólogo, nada, me estoy muriendo y me voy a morir. Pues yo no decía eso, pero mi resistencia era lo que sea, esto tan oscuro y tan difícil, es lo mío, aquí estoy, aquí me quedo. Y fue difícil. Y sé que como médico es muy difícil proponerle a la gente, confía en la oscuridad, que la oscuridad te va a ayudar a ver con claridad. ¿Cómo sucedió? Sí, una suma de saberes que llegan en parte porque hemos leído, hemos oído, en parte porque este cuerpo no es mi cuerpo, es el cuerpo de la vida. Y un día me desperté con el propósito de hacer cosas por mí mismo, de cuidarme, como de tomarme y no era claro qué era lo que estaba haciendo, pero eran cosas tan sencillas como, oye, la depresión te obliga a esconderte del mundo y no te quieres levantar de la cama. Ven, levántate a las 5 y vamos a recibir el sol de la mañana. Todos los días empecé a hacer un ritual de simplemente recibir el sol. Y empecé, sí, eso sirve, a hacer un poquito de ejercicio, trotaba, y empecé a meditar. Y empecé a meditar sin saber qué era exactamente meditar. Me senté en una silla donde al minuto estaba desesperado, todo me rascaba, me movía, no sabía qué hacer. Pero se empezó a volver un hábito. A eso se le sumaron otras cosas. Fumaba mucho, era muy ansioso. La depresión tiene un síntoma dominante que es la ansiedad. Entonces yo me fumaba 2 paquetes de cigarrillos sin problema. Y un día dijo, oye, pero es que fumar es una cosa y no fumar es otra cosa y son igualitas. Y empecé a no fumarme los cigarrillos. Entonces, cuando yo repetía el hábito de buscar el cigarrillo, pues, o buscar una cajetilla para prender, entonces me hacía la idea de el no cigarrillo. Ahora tengo el no cigarrillo. Entonces me voy a no fumar el no cigarrillo. Y yo no sé qué cuento me echaba, pero eso me sabía bueno. Yo decía, qué rico no fumarme un no cigarrillo. Cosas como esas
me sacaron de la depresión. Yo soy hijo de una familia con muchas historias de depresión. Mi madre murió tomando antidepresivos, tíos, primos, hermanos, hermanas han tenido depresión. Yo nunca volví a tener depresión, eso fue hace 40 años, bueno, un poco menos, 35 años. Eso me devolvió a una consideración que siempre debería existir, pero que no es fácil mantener, y es, todo pasa. La tristeza, la angustia, la oscuridad, las grandes dificultades, espérate, espérate. Ayer estaba pues, atendiendo un asunto de la vida, es que lo empieza uno a desesperar un poco y digo, no, mañana va a ser distinto. Wow, mañana sí, hoy. La persona que ayer no me quería responder me respondió, ya, mañana te entrego lo que me estás pidiendo. Yo creo que es así la vida. Uno empieza a volverse el conducto o el siervo de la vida y la vida empieza a manifestarse simplemente. Entonces, a las personas que están con dificultad, crean realmente en lo que hacen los pies. Hay que caminar con el cuerpo y los pies son los que caminan, no la cabeza. Cuando uno camina pensando en cosas, generalmente se pierde. Y hay que hacerlo, hay que perderse, pero hay que creer en el cuerpo. Eso sí lo aprendí, creer en este cuerpo. Recién me quedé con un tema que mencionaste que del perderse, ¿no? Que muchas veces nos perdemos, y mencionaste lo de la noche oscura del alma, que también la pregunta también es para Juan. ¿Qué sentís sobre la noche oscura del alma y cómo es necesario también? Yo creo que todos hemos tenido esa noche oscura, o hay varias noches oscuras del alma, en las cuales después de ahí es como que uno resurge y te invita también a cuestionar. Juan. Mira, yo creo que lo que Sanrique decía es muy importante, y es muy ambiguo también, porque si decimos, no, espérate, no tomes ningún tratamiento, no tomes drogas psiquiátricas, que soy súper partidario de eso, pero le decimos a alguien que no haga eso y se escandaliza, y es como, entonces, no, o sea, ¿cómo me ayudo? Entonces, la primera interpretación que se les viene es, entonces me voy a sumergir y me voy a ahogar en la depresión, entonces ahí me voy a quedar, y voy a estar ahí en la depresión toda mi vida, si no me tomo esta pastillita o si no hago lo que me dicen los médicos, entonces me voy a quedar ahí. Pero aquí se abre una diferencia radical, y es que cuando se está en esos estados depresivos, llamado pues noche oscura del alma, cuando se está ahí, se puede estar desde ese estado de resignación, de no me levanto de la cama, me cobijo, no abro las persianas, la pieza está oscura, no quiero hablar con nadie. Ese es un estado de resignación, pero también ese mismo estado interno, que es un ecosistema interno, se puede vivir desde un estado de apertura. Entonces, como Sanrique lo hizo, y es con ese mismo estado, sin querer cambiarlo, sin pelear contra él, simplemente desde ese ecosistema interno empezó a recibir el sol. Y desde ese ecosistema interno empezó a caminar. Y poco a poco ese ecosistema se va transformando, se va volviendo más fértil, más frondoso, más verde. Entonces no es decirle a las personas que se resignen en la depresión o en sus estados bajitos o en sus noches oscuras del alma, sino decirles que estando ahí en esa aceptación de ese estado, se abran, se abran. Se abran. Y tal vez sí sea necesario estar ahí acobijados un ratico, sentirlo, pero ya luego de sentirlo un poco, comenzar a sentirlo con la espalda recta, con el pecho abierto y con la cabeza en alto. Miren que es el mismo sentir, pero la disposición con la que lo siento es diferente, es una posición más de dignidad. Sí, efectivamente, no hay una regla universal. No hay algo que se le pueda aplicar a todas las personas. Yo soy médico y en más de una ocasión he tenido que pedirle a un paciente que acepte un tratamiento con medicamentos como yo nunca quise tomar. Y entiendo perfectamente que en la naturaleza y en la sensibilidad de muchas personas, si no reciben un salvavidas, porque el tratamiento psiquiátrico es como ponerse un chaleco salvavidas para poder flotar en un lugar en el que se están ahogando porque están convencidos de que cayeron en las aguas turbulentas, por el tiempo suficiente para que se den cuenta de que las aguas turbulentas nunca han existido sino en su propia mente. Y en ese momento se quiten el salvavidas y salgan adelante. Es decir, sí, eso lo tengo yo muy claro. Y le agradezco a Juan que recuerde, sí, que tal vez no todas las personas están signadas por el paradigma
es una cosa paradigmática de la búsqueda espiritual. No todos están asignados por eso. Y es muy difícil, y no quiero ser despectivo con los que tal vez no tengan esa marca, porque eso es una marca, eso es una cosa muy profunda. No sé de dónde viene, pues porque lo único que yo puedo decir es retrospectivo. Cuando yo miro mi descontento, mi malestar, mi búsqueda, pues yo finalmente tengo que aceptar, aunque yo no lo decía así. Eso es el camino de alguien que tiene una búsqueda espiritual muy intensa. Uno no se va a la Sierra Nevada de Santa Marta, pues yo no me fui, como mucha gente se va porque es muy chévere, porque quiere vivir en experiencia. No, yo estaba buscando sabiduría. Para mí era muy claro. Y la sabiduría que se me ofreció, no se me ofreció de forma gratuita. Estoy seguro que detrás de cada una de las voces que se oponían a mi búsqueda en ese momento, había mucha sabiduría diciéndome, es que es otra cosa lo que tú necesitas. Entonces sí, es verdad. Yo no puedo poner mi ejemplo como el modelo ideal para todo el mundo. No, las personas que por razones contextuales, de ambiente, de personalidad, de historia familiar, social, que necesiten ayuda, por favor, recíbanla. Eso no es nada bueno, realmente enfrentarse. Hay mucha gente pasando por momentos muy difíciles. Entonces sí, que no quede esa idea de que, Claro. de que yo estoy en contra de los tratamientos psiquiátricos, que además la palabra psiquiátrica, me van a mandar drogas psiquiátricas, yo no estoy loco. No, es que no es que la droga psiquiátrica no es para los locos. Claro, claro. Es que no quede que la idea de que estamos siendo muy deterministas, pero que también rescatemos el hecho de que antes de tomarse la pildorita, haga el ejercicio. Antes, un día antes de la cita con el médico, siéntese, siéntese con la espalda recta a sentir ese dolor, esa tristeza, eso que llamamos oscuridad, a sentirlo de manera directa, sin moverse, sin reaccionar. Y mire qué pasa. Sí, yo siento que muchas veces como que estamos esperando todo el tiempo algo externo que nos hace escapar mucho de realmente observarnos y, como dice Juan, sentirnos. Y qué lindo realmente que se puedan obviamente cuestionar todo eso y si están en una situación así que puedan realmente sentirse y no escapar de esas emociones, ¿no? Y cuando hablamos también, o sea, nombramos mucho la palabra oscuridad, si hablamos de la ley de los opuestos, la luz, la oscuridad, el nacimiento de la luz está detrás de la oscuridad. Entonces es como un proceso que sí o sí hay que atravesar para encontrar la luz detrás, tal como vos lo decís. Mencionar lo de Medellín, que recién Felipe nos mencionó algo que nos dejó pensando también con el hecho de Medellín. Dilo. De que estábamos hablando antes de cámara acá, el tema de Medellín, el medio del Shin. ¿Querés explicarlo un poco brevemente? Sí, es un capricho semántico el que la palabra que nombra esta ciudad sea Mede de medio y Yin de Yin, pero con pues una letra pues, fonéticamente distinta, porque en chino no se escribe con esa fonética. Sí, el medio del Yin, y el Yin es la energía oscura en la polaridad china taoísta. El Yin y el Yang son extremos complementarios. Gran diferencia con Occidente. Nosotros somos del mundo dualista opuesto, el bien contra el mal. En cambio, en toda la cosmogonía china y oriental, los opuestos no se están destruyendo mutuamente, se están transformando. En el diálogo que tienen son realmente elementos que transforman el uno al otro. Entonces, Medellín es en el medio del Yin, sí, una ciudad que tuvo mucha oscuridad. Nuestra generación la vivió terriblemente, con historia, sí, yo diría, del siglo XX, con todo lo que tenga de orgullo paisa. Es una historia dolorosa. Nuestra ciudad no ha sido tan sencilla como nos la quieren presentar. Y recuerdo una página de uno de los autores más queridos de los paisas, que es Gregorio Gutiérrez González, el cantor de lo paisa, del maíz. Escribe un cuento en el que un poeta, que seguramente él era el mismo, describiendo su dolor de una ciudad pacata, miserable, que desprecia a la gente sensible, y él yéndose, porque pues estaba enamorado de una chica, hija de un negociante típico paisa, y claro, ¡pum!, posibles. Entonces, esa página, yo pediría que los paisas la leyeran con cuidado. Qué vergüenza de ciudad fue la que se construyó en esa época acá. Era la época oscura.
Luego, sí, yo pienso que ha habido en los últimos, no sé, 15, 20, 30 años, incluyendo en parte los momentos más difíciles en la década de los 90, que todavía había mucha dificultad en la ciudad. Fue una ciudad muy, muy terrible. Bueno, a muchos nos avergüenza todo este mundo que en el cine y en la televisión se muestra el narcotráfico, pero es que, pues, que era real. Lo veíamos en la calle, los embambados, la gente armada, las masacres, era una locura. Y fue la ciudad más peligrosa del mundo en su Llegó a momento. ser, Llegó a nosotros ser. manejábamos una estadística en Medellín de 230 por 100.000 habitantes muertos diarios, que eso ni en periodos de guerra se logra una estadística tan violenta. Claro, una guerra puede producir muchos muertos en un momento, pero cuando era continuo era terrible. Sí, estamos y qué lindo que hablemos de oscuridad, porque además pues hay otro elemento muy importante desde el punto de vista del conocimiento científico, y es la afirmación de la energía, más que la materia, porque la materia finalmente es una forma de energía oscura. El 95% del universo es energía oscura. ¿Qué quiere decir oscuro? Que no sabemos qué es. No sabemos qué es. Pero sabemos que está ahí, sabemos que está actuando, pero no sabemos cómo. Pues está por entender. O sea, del mundo de lo conocible sabemos que hay 60 y cuántas, 61, 62 partículas subatómicas. Del resto no sabemos exactamente qué es. Entonces, bien interesante que lo oscuro sea, digamos, lo dominante, la gran cantidad de lo que llamamos el todo. El misterio. El misterio. Y muy bonito, como lo dijiste, que sea, o sea, esa energía oscura es energía en potencia para transformación. Muy bonito que lo dijiste, haciendo el símil, como vemos la oscuridad y la luz aquí en Occidente, a como la ven en Oriente. En Oriente lo ven como complementos que ambos danzan y se transforman mutuamente. Y aquí lo vemos con la típica imagen del San Miguel terapiando al Satanás en el pie en la cara. Sí. Y lo curioso es que desde esta visión dualista más como de buenos contra malos, es muy curioso que el malo piense que es el bueno. ¿Me explico? Así es. Y es muy curioso que en una dualidad de víctima-victimario, los dos piensen que son el angelito. Los dos piensen que son los buenos. Cuando realmente esa dualidad es precisamente un atrape en esa misma oscuridad. Y que cuando llega esta conciencia, que ya vamos a pasar a aspectos un poquito más profundos del despertar, nos interesa mucho saber algunas cuestiones que las anotamos ahorita en Santa Leña mientras nos tomamos un cafecito. Es muy curioso cómo llega esta conciencia a diluir toda esa oscuridad y nos muestra que no hay ni víctimas ni victimarios, y que esa historia de dolor, de sufrimiento, ya no tiene por qué hacer parte de ese bagaje psicológico que tengamos que cargar. Y justo esto es por lo que está pasando en Medellín, que le llaman un florecimiento de conciencia en Medellín. Creo que es la ciudad de Colombia per cápita donde hay más de esta información, más meditación, más yoga. Es la ciudad en Colombia, digamos, más consciente, emergiendo, y tal vez de Latinoamérica. Y no es casualidad que sea la ciudad de las flores, ¿entiendes? Que es el florecer de la conciencia. Y agradecerte, Juan, por la labor que estás haciendo con Medellín Consciente, que, como recién mencionaste, esa semillita de florecer, y estás haciendo un trabajo increíble, y obviamente agradecerte por eso. Y nada, por ahí vas a decir algo. Gracias, Emi. En verdad, gracias Juan por eso, y qué lindo que estemos haciendo también este episodio en agosto en la Feria de las Flores, o sea, parte también de ese florecimiento. Y hablando también esto de la oscuridad, hablando del 95% de qué es lo no conocido, y me gustaría tocar el tema de la muerte, ¿sí? Desde la filosofía Zen, de la importancia de tu propio proceso, en el cual quizás muchas veces está este miedo a morir, pero también porque miedo a lo desconocido, ¿no? No sabemos qué hay detrás de eso. Y qué importante muchas veces, sin hablar de la muerte del cuerpo, el dejar morir ciertas versiones o ciertas etiquetas que nos fuimos construyendo nosotros mismos, que no pertenecen a nosotros, o que nos hacen mantener densos y no poder liberarnos, ¿sí? Entonces, poder tocar, Sanrique, un poco el tema de la muerte a través de la filosofía Zen y un poco desde tu experiencia. Sí, vida-muerte, ¿no? En el Zen no se dice vida y muerte,
Se dice vida-muerte porque son inherentes el uno al otro, son inseparables, no es que sean, incluso se puede decir que sí, son las dos caras de la misma moneda. A veces vemos la muerte, volteamos y vemos la vida. Sí, es difícil para una mente que quiere tener pues, verdades absolutas, el darle a la vida un carácter de perdurable, de permanente, de absoluto, y no ver que la vida simplemente es un fenómeno. Es un fenómeno, la palabra fenómeno, es algo que está cambiando, es algo que está siempre en proceso. La vida no es algo estático. Mejor dicho, pues morirse en ciertas interpretaciones también equivocadas es llegar a lo estático, es cuando para, cuando algo se detiene. Entonces la muerte es donde ya no se fluye. Pero eso son versiones equivocadas, yo diría, fundamentalmente basadas en una apreciación individualista, egoica. El miedo no es a la muerte, el miedo es al no estar yo aquí, o los yoes con los que quiero estar. Es decir, eso es lo que nos preocupa. Y finalmente es una forma de ver equivocada la realidad porque, pues, nuevamente, ¿qué somos? ¿De qué estamos hechos? Esto que está aquí gesticulando, hablando, sintiendo, siendo habitación, habitado y expresión de la conciencia, porque la conciencia es esto, y no sabemos qué es. Y no sabemos qué es. Entonces, decirle a esto que no sabemos qué es que te vas a morir. Pero, oye, de que se va a morir, ya se está muriendo, ya se murió. Entonces, ya lo enterraste. ¿No te diste cuenta? Cada instante lo estás enterrando. Y en algún momento, el amplificador, el grabador, no sé, el disco duro en que se ha almacenado un montón de información, también se desgasta porque nada es permanente. Entonces, bueno, lo que nos compone se descompone. La imagen que les dije ahorita al comienzo, la forma o las formas, todo lo que existe, son vacío. Y vacío es la materia oscura, es la energía oscura, es lo que no sabemos qué es. Y lo que no sabemos qué es las formas. Y no están separados. No hay dualidad. No hay dualidad. Me encanta porque me encanta lo que dices, Sanrique, porque cuando dices, o sea, es desconocido, la muerte no sabemos qué es. No sabemos. Y por lo tanto no podemos tenerle miedo a la muerte per se, a la muerte como tal, porque ¿cómo podemos tenerle miedo a algo que no conocemos? A lo que le tenemos miedo es al fin del yo. El yo lo conocemos, al pie de la letra. Sí, sí. Y tenemos miedo no es a la muerte, sino a que el yo deje de existir. Ya no va a tener a quien querer. Hay una frase que me encanta de Krishnamurti que dice, no podemos tenerle miedo a lo desconocido. A lo que le tenemos miedo es a lo conocido, llegando a su fin. Y esto lo enlazo mucho con la esencia, me imagino, de no solo del budismo zen, sino de todo el budismo, que es soltar, que es básicamente una representación de la muerte. Así es. Y si nos puedes hablar un poquito del soltar, teniendo como base un hecho que noto mucho, y es, el primer paso para soltar es darte cuenta que no quieres soltar. Así es. Hay una expresión que usamos mucho como para invitar a la gente a aprovechar la dificultad de la meditación. La gente se sienta y de inmediato hay pues, molestias relacionadas con las rodillas, con los tobillos, con el maltrato, con la espalda, y no nos gusta. Es decir, ¿a qué le tenemos miedo? Al dolor, a la agonía, a lo que nos va a doler, a lo que nos hace sufrir en el momento de la muerte. Sí, es penoso, bueno, es penoso soltar. Todos tenemos la experiencia penosa de terminar una relación amorosa donde estábamos muy apegados a una persona en especial, a pesar de que teníamos problemas con ella, pero no podemos vivir sin ella. Y se acabó la relación, y se acabó, y el dolor es físico, y eso es evidente. Es decir, el apego, soltar, es el gran reto que tenemos a todos los niveles. Entonces, cuando decimos soltar, pues hablamos de un mecanismo de construcción del yo. ¿Qué es el yo? Es justamente el mecanismo retroalimentador de sí mismo de cosas que quieren ser un yo. Es algo que construimos mentalmente, nos identificamos con eso que elegimos como nuestro yo y por condición lo agarramos. Entonces eso es más que apego, aferramiento, y eso define el yo. De soltar el yo es soltarle
todas y cada una de esas amarras y nos cuesta mucho trabajo porque hay unas fáciles, pero hay otras muy difíciles y nos cuesta mucho trabajo. Entonces sí, la práctica del budismo, la práctica del Zen se basa en darse cuenta. Para nosotros el primer paso de la conciencia es el reconocer, el recordar en dónde estamos. Es un acto de recordar. Estamos aquí, recordar. Sati, que es una palabra pali, la han traducido como atención plena, pero así se pierde realmente el corazón de su verdadero significado. Sati quiere decir recordar. Recordar, wow, esta conciencia recuerda, wow, ¿qué? Esto. No es que no lo supiera. Oh, qué lindo. Pero es que es un conocimiento que no depende de lo que hemos considerado que el conocimiento es. Bueno, es el misterio. Sanriqui, Sí. me encanta la definición. El yo no es un objeto, sino una actividad. Y es como lo dijiste, como que el yo no es más que un mecanismo. Son mecanismos mentales. El yo no es un objeto como un sustantivo, existe. algo concreto y sólido y consistente, sino que el yo es una actividad. Así Y cuando es. observamos esa actividad nos damos cuenta de que no es otra que apegarse. Por eso apego tiene implícita... Apego. Exacto. Apego. Apego. La Tiene el apego. Y tiene implícita la palabra ego. ¿Sí? Desapego. Claro. La más vendida de las apps, porque se compra sin saber. Desde que nace uno, se la aplican. Sí, es muy curioso. Le tenemos mucho miedo al dolor. Es uno de los miedos instintivos y natural. Pues no es que sea malo. Pero justo porque como el dolor peor que creemos que vamos a vivir es el de la muerte, creemos, no sabemos, hay muertes sin dolor. Yo he sido testigo de muertes sin dolor. Vale la pena entrenarse. No hablo de prácticas masoquistas, pero sí de no huirle al dolor. Hay dolores que se pueden aguantar. Yo he optado por negarme cuando veo donde el odontólogo a que me pongan anestesia. Prefiero que todo me lo hagan sin anestesia, hasta donde aguante. Porque, claro, una sacada de un nervio, una endodoncia, sí, pues es una locura. Pero una carie que le están a uno trabajando, ya no tengo muchas, pero llega un punto donde hay un dolor exquisito y uno empieza a creer, no va a ser capaz, y no va a ser capaz, y no va a ser capaz. Y de ratito digo, uy, fui capaz. Y pasó, y pasó, y pasó, y pasó. Yo eso lo he considerado valioso como entrenamiento, porque son dolores que uno cree que no se pueden soportar, y sí se soportan. Claro, que busca también esa comodidad que venimos agarrando. Quiero tocar el tema que veníamos hablando recién del ego, de la identificación, del yo, de que todo el tiempo necesitamos atarnos de cosas externas para o sentirnos bien o para crearnos una identificación, porque como dijimos recién, si no tenemos nada que nos identifique, ¿quiénes somos, no? Y hoy mencionaste lo del cuerpo, que realmente no somos nosotros, y conectando también con cada persona, entendiendo que somos uno más atrás de lo que ya sabemos. ¿Cómo podemos llegar desde tu filosofía a seguir escarbando dentro nuestro y separarnos de lo que creemos ser realmente? Voy a utilizar una imagen que es una práctica muy apreciada en el budismo y es lo que llamamos el recto o correcto esfuerzo. El correcto esfuerzo es saber que las operaciones de la mente, los mecanismos mentales a través de los cuales se crea la dureza de una imagen de sí mismo, el yo, depende del tipo de semillas que decidimos cultivar. Y esa metáfora del cultivo me parece muy bonita. Y Buda, cuando la expresó, pues era como la forma normal de hablar. Todo el mundo entendía muy bien que yo puedo tener aquí un buen arroz porque seleccioné unas buenas semillas, o aquí puedo tener un cultivo de muy mala calidad porque se me mezclaron las semillas y hay mucha maraña. Entonces, ¿cómo hacemos realmente para ir aligerando? Darnos cuenta de que tenemos semillas que o nos llegaron, pues porque sí, cuando nacemos no somos tabla rasa, no estamos virginales, como que venimos con una carga kármica, esa es la palabra que usamos, ancestral, pero antiquísima. Es decir, antes de nosotros, todo lo que somos nos llega como en avalancha.
Aquí empezamos y las operaciones que aparecen es herencia. Entonces, darnos cuenta de que hay unas semillas que están brotando y en vez de alimentarlas, en vez de hacerlas crecer, darnos cuenta y dejarlas de abonar, porque las abonamos como con la mente, justificándonos o proponiendo cosas que sabemos que nos hacen daño, porque en el budismo lo que se insiste es, ya estás grandecito o grandecita, ya sabes que hay cosas que haces y que causan malestar y hacen daño. Y le hacen daño a esa persona que quieres y te hacen daño a ti. ¿Te diste cuenta? Sí. Bueno, oye, no las cultives, no sigas haciendo uso de eso. Entonces, lo primero es darse cuenta de eso. Segundo, darse cuenta de cosas que no vale la pena hacer para que luego tengas que darte cuenta de que te estás haciendo daño. Entonces, si logras, que no es fácil, darte cuenta por anticipado de cosas que no te convienen, no las hagas. Voy a decir un ejemplo bobo, pero creo que a muchos nos pasó. Con este cuento de las pirámides, recuerdo un amigo muy querido, llegó muy emocionado a contarme que había hecho una inversión excelente y que ya había recuperado la plata que había invertido y que además le iban a dar no sé cuántos electrodomésticos y que eso era lo mejor para la fundación, que no tenía plata para comprar de no sé qué cosas. Y le dije, oíste, Elías, ¿vos estás seguro de que hay un negocio humano legal que funciona de esa manera y que produce esos resultados? No, sí, hombre, es que mira que la tía mía y que está fulanito. Bueno, a los 2 meses ya había perdido toda la plata y ya la pirámide estaba denunciada y el creador ya estaba en la cárcel. Es decir, sí, hay cosas que no tenemos que probar para sospechar que no son buenas. Aquí en Medellín, ¿cómo sucedió? El amigo que llegaba y te decía, ven, necesito 1.000.000 de pesos y dentro de 2 meses te devuelvo 10. ¿Cómo? ¿Una inversión? Sí, hermano, tranquilo, préstame el milloncito y yo lo... Claro, eso era para invertir en cocaína. Y así mucha gente corrompió la vida de sus familias y de la ciudad de Medellín entrando en un negocio como el que conocemos. Wow. Em, Dale. No, que quería mencionar ahí, porque ahora creo que podemos hablar del tema Sí. de por qué esa ambición y también sigue siendo algo externo. O sea, ¿qué necesitamos llenar o buscar eso fácil que si nos ponemos a pensar también es algo para nutrir, como dijiste recién, una semillita que traemos? Sí, lo que quiero conectar, gracias a Yemi, es un poco poder hablar de esto, ya que mencionaste el tema del dinero, el tema de los negocios, que nos puedas compartir un poco tu filosofía, teniendo en cuenta de que nosotros también entrevistamos a muchas personas que desde la teoría ya saben, bueno, entonces si yo soy ambicioso o tengo como objetivo tener $1.000.000 porque siento que ahí va a estar mi felicidad, voy y llego, siento que me puedo comprar todo, pero de ahí me doy cuenta que sigo estando vacío y me invitan de nuevo a volver. Es un poco entender, ¿no? De para vos, ¿cuál es tu perspectiva con respecto al dinero? Y en esto de que metemos al yo, que por ahí de forma inconsciente nos volvemos ambiciosos, entendemos que nuestra felicidad está en lo externo y recién cuando llegamos nos damos cuenta que nos perdimos todo un proceso, estamos en vacío y ya sabemos que el dinero sin conciencia puede ser una herramienta muy, muy peligrosa, ¿no? De acuerdo. Hay muchas aproximaciones al tema, pero con respecto al dinero, es evidente que el dinero tiene como 2 caras. 1, la cara de conseguirlo. 2, la cara de gastarlo. Del lado de conseguirlo, yo diría que está desgraciadamente todo lo más peligroso del ser humano, porque se vuelve ambicioso. Y la ambición del dinero es que nunca vas a tener suficiente, porque cuando consigues una cantidad te das cuenta de que los gastos que tienes son proporcionales y el riesgo de perder lo que tienes es mayor que el que tenías antes de tenerlo. Entonces tú tienes que garantizar que eso, y entonces para eso vas a tener que conseguir. Y la gente entra en una locura, ¿sí? Yo le he oído recientemente a varias personas la enfermedad de la riqueza. Lo bueno que es tener dinero, es que es magnífico, porque uno se puede dar lujos, para de pronto descubrir que todo se les vino abajo por una maldita cosa que no se podía comprar con dinero y que era la salud. Y que se están muriendo de un cáncer y qué van a hacer. ¿Y para qué sirvió todo eso? Bueno, pues no quiero ser patético, pero hay muchas razones alrededor de la acumulación de riqueza cuando es el objetivo es la acumulación de riqueza. Y eso es enfermedad y eso produce
malestar, eso produce envidia, eso produce odios, eso produce, bueno, lo que ya vemos por todas partes. Por el otro lado está cómo gastar el dinero. Y voy a decir que la mejor forma de gastar el dinero es el espíritu de la generosidad. Cuando alguien tiene dinero y sabe ser generoso, esa persona empieza a cultivar la salud. Y puede ser riquísimo, pero si su práctica diaria es la generosidad, tengo la seguridad de que esa persona transforma, incluso a pesar de lo oscuro que pueda haber en algunos aspectos de la consecución, transforma la mayor parte. Entonces, sí, para mí, pienso yo que bueno, en el budismo la expresión de la ecuanimidad, mira, el budismo nació en un momento en que se hizo la mayor revolución espiritual que ha existido en la humanidad y se llamó la revolución de los mendicantes, de los ascetas. ¿Quiénes la hicieron? Los que perteneciendo a la clase alta de la India, los chatrillas, los guerreros, los hijos de los jefes del Estado, de los estados, que eran los estados védicos, algunos hijos de brahmanes, que dijeron, esto es una porquería. Hemos construido una sociedad miserable, destruida por las ambiciones y por los conflictos de todo tipo. Se quitaron la ropa y se vistieron o se desvistieron, empezaron a vivir desnudos en la pobreza y se dedicaron a mendicar, vivían, y eso se consideraba como un acto de heroísmo, de lo que la gente les quisiera dar. El Buda fue un asceta extremo, también renunció a eso porque no lo vio práctico, no vio que eso ayudara al despertar. Y esa revolución, yo digo, debería tener, todavía tiene, la palabra ahimsa, que no sé si la conocen, no violencia, se la debemos a esa época. Son esos ascetas los que hicieron de la ahimsa el camino realmente de la vida espiritual, tal como Gandhi la quiso y la puso en movimiento en el siglo pasado. Entonces, sí, los budistas hoy en día no somos ascetas, no nos parece que el ascetismo sea un camino que lleve al despertar, pero sí respetamos el camino de la renuncia. Y sí sabemos que todo ser humano tiene algo a lo que puede renunciar. Y la renuncia es quizás la puerta de la generosidad. Si yo renuncio a esto que yo digo que es tan importante para mí, porque veo que hay alguien al que le puede servir y es oportuno ofrecérselo, no siempre es oportuno, y voy y se lo doy porque yo pude renunciar, ¡wow! ¡Qué maravilla! Tener el espíritu de la renuncia es muy importante. Entonces sí, los budistas no ambicionan, no quieren ser parte de lo que en la sociedad, pues verbigracia, lo que pasa ahora en los Estados Unidos, donde hay un presidente que representa la ambición por naturaleza. No sé qué va a pasar con un pueblo americano que cree que eso es el modelo, pues un 50% de los americanos parece que siguen creyendo que la gran América es la de la ambición. Bueno, afortunadamente hay otro grupo grande de gente que no está tan convencida de eso. Sí, la ambición es un camino de enfermedad, es una toxina, es un veneno. Y ahí me sale también preguntarte desde tu filosofía, ¿sí? ¿Cómo hoy integraste esta información y cómo hoy ustedes se mantienen, viven y eso de la práctica? Montaña de Silencio y todas las comunidades budistas que yo conozco solo sobreviven por la generosidad. Aquí, generosamente, hay personas que ofrecen su presencia para que otras personas vengan y nos acompañen en las actividades y esas personas nos devuelven con recursos económicos y a veces con trabajo, nos devuelven lo que es posible. Y eso es milagroso, eso funciona perfectamente. Hace 8 años yo tenía un pequeño grupito en mi casa y pues sí, recogíamos algunos dineritos, alquilamos un sitio en Santa Elena y con esa platica decidí entregar lo que teníamos en Santa Elena para alquilar esta casa. Cuando hicimos el presupuesto de sostenimiento de esta casa, hace 7 años nos costaba 3,5 millones de pesos. El grupito de 10 o 12 personas que teníamos, a duras penas recogía 1.200.000 pesos mensuales. Con ese presupuesto descuadrado me vine yo para acá. Un hombre muy hábil en negocios, porque ha sido asesor de grandes empresas, me dijo, oye, ese proyecto tuyo es inviable, no te metas. Yo le dije, bueno, pero puede que el Dharma no esté de acuerdo contigo, vamos a probarlo. 7 años después, nunca hemos dejado de pagar ninguna de las obligaciones que teníamos que pagar, ni el arriendo, ni los servicios, ni la comida. No ha faltado comida para nadie. Yo hago todo lo posible por no pensar
en qué me hace falta para el mes entrante, porque si hago cuentas, me falta demasiado y no creo poderlo conseguir. Pero cuando llego al mes entrante me doy cuenta, wow, alcanzó, fue suficiente, rindió. Entonces, sí, a eso yo lo llamo la generosidad. Ha sido muy bonito, ha sido una experiencia muy satisfactoria. Generosidad por parte también de los que estamos acá. La casa inicialmente se sostuvo porque hubo un par de personas que vivíamos acá y decidimos cubrir los gastos de la casa. Eso lo llamo yo parte de la generosidad. Y en estos momentos, bueno, ya el impulso abarca a muchas personas. Wow. Como cuando uno realmente le pone ese enfoque al dinero y no lo necesita y no va detrás del dinero, y realmente, ¿por qué vamos a recibir más? Si realmente, o sea, tenemos una causa, tenemos una generosidad, como dijo San Ricky, y hay un propósito detrás de donde va a ir destinado ese dinero, ¿sí? En cualquier forma, un podcast, Medellín Consciente o lo que sea, la forma no importa, más vamos a recibir. Y eso es muy loco y lo que veníamos hablando mucho con Nico. O sea, si ese es el enfoque y sabe el dinero dónde va a ir a través tuyo como canal, más se expande. Ujú. Y confiar en la incertidumbre, ¿no? Ver la incertidumbre como algo positivo. Que por ahí cuando estamos muy mentales intentamos planificar o la mente te cuenta o te explica desde lo racional o desde lo analítico. Ok, pero o sea, si vos tenés tanto dinero disponible, ¿cómo te vas a meter en un costo de vida de esa manera? Y ahí es donde aparece, a ver, si la intención está clara, la generosidad aparece, abrazar la incertidumbre porque de alguna u otra manera el universo te lo va a poner. Así es. Bonito, qué lindo. Así es. Y la intención, mira qué bonito, la intención es como el motor, es como la energía. Cuando tu intención es pura, y perdona, a mí me choca un poco hablar de cosas tan moralistas, pero sí hay intenciones puras. Hay intenciones puras porque se basan en el apoyo a todos los seres. Y cuando esa intención conecta, todos los seres son los seres que te apoyan y empiezan a aparecer, van llegando. Y yo creo que eso es lo que yo he aprendido en estos 7 años, a confiar en esa intención. Y claro, para continuar nuestro trabajo es evidente que necesitamos hacer cosas que ahora yo me pregunto, ¿y de dónde vamos a sacar plata? No sé. ¿Vamos a comprar una finca? Vamos a tratarlo. ¿Con quién? Con la generosidad. Yo sé que lo vamos a poder. Y si me pregunto yo, y con lo que tengo yo alcanzo ni a comprar un metro de tierra, pero hay generosidad. Y lo vamos a hacer. Y necesitamos pues bueno, soy un poquito ambicioso en eso, es la palabra ambicioso. Quiero tener un lugar antes de irme, antes de partir, en el que la tradición del Zen continúe, donde el proceso que estoy encarnando se pueda completar, pues al menos llegar a un punto de mucha madurez. Y sí, qué lindo, por eso nos vamos para Barbosa, a una finca, y el propósito es en un año empezar el proceso de compra, no sé cómo. En el banco tenemos unos ahorritos que la incertidumbre nos regaló en la pandemia, cuando pensamos que todo se iba a ir al piso. Por fin, un año terminamos con superávit. Nos quedaron como 15 o 20 millones de pesos, entonces tenemos un ahorrito en el banco como de 30 millones de pesos ahora porque se ha ido aumentando. Con eso no tenemos cómo comprar ni siquiera pues, la portada de la finca, pero bueno, la incertidumbre, yo creo en lo que tú dices. Yo estoy seguro de que se va a poder. Qué bonito. Esa certeza. Sí, sí, sí. Además porque sé que la comparto con otras personas, porque es una intención, es algo que, no sé, y que nace del amor también, ¿sí? Es algo que se ama, que se siente, que es algo que se... La palabra puro, vuelvo a decir, quisiera no tener que usarla, pero sí, que tiene un corazón de pureza. No es para mi beneficio. Yo le dije a mis hijas, yo no les voy a dejar ninguna otra herencia que la confianza en esta vida hermosa que tuvimos la oportunidad de compartir. No esperen de mí un testamento, no puedo, no va a quedar nada, pero les voy a dejar un camino para que sigan creciendo. Bueno, creo que sí. Muy bien, ahora Sanrique, que hablaste de hijas, tocamos el tema del sexo. Sí. ¿Cómo manejan dentro del budismo el tema sexual? Al menos dentro de tu línea, digamos, ¿está permitidas las relaciones sexuales? Sí, sí, ¿De qué exacto. manera? Me imagino que tienen conocimiento de lo importante de la energía sexual en la vida. Sí, totalmente. Sí, nuestras comunidades son comunidades modernas, occidentales,
surgidas de la confrontación de los movimientos de liberación de la mujer, del feminismo, de las minorías sexuales, de la revolución sexual, de todo lo que eclosionó en el siglo XX. Sí, yo creo que ya no somos hipócritas, ya no podemos darnos ese margen para esconder cosas. Muchas historias alrededor de todas las instituciones, no solo católicas, alrededor de lo ocultado, de lo prohibido, de lo no permitido, que han llevado a que 10.000 sacerdotes sean imputados de pederastia. Eso es un dolor demasiado grande para una institución espiritual. En el budismo también hay maestros que, dadas las condiciones de prohibición y de restricción, han desbordado el campo de la relación respetuosa. Sí, no, eso se ha cambiado. La mayoría de nuestras comunidades Zen, la mayoría, conciben la vida en pareja y la vida, digamos, responsable dentro de la comunidad, donde pues, si hay el deseo que puede aparecer en cualquier momento, se hace explícito, y cuando al hacerlo explícito no hay compatibilidad en el ambiente de la comunidad, se le pide a las personas que están movidas por sus deseos a buscar un espacio donde lo puedan vivir, y después, si quieren volver, vuelvan. Evitar convertir las comunidades en un lugar inviable, porque pues sí, en la experiencia que nosotros tenemos acá, somos muy poquitos, pero si se estableciera, pues hemos tenido 3 mujeres conviviendo con nosotros, si se establecieran relaciones, claro, esa pareja termina siendo como algo aparte y va a generar unos conflictos de identidad. Eso es inevitable. Entonces entendemos desde ese punto de vista que es bueno ser cuidadoso. El abuso en cualquier forma está evidentemente llamado pues, a ser parado, atajado, donde se vea que hay un abuso porque la persona que está al mando, pues es muy fácil que de uno se enamoren. Pues, yo soy heterosexual, pero también hay maestros homosexuales en los Estados Unidos y lesbianas. Bueno, que se enamoren de uno como maestro es muy fácil. Si yo no soy capaz de entender ese enamoramiento en los términos de mi rol, pues engaño a la otra persona. O eso sí, yo como maestro también me puedo enamorar de mi alumna o de mi alumno. Y lo invito o la invito a que pensemos cuál es la mejor manera de no alterar la vida de la comunidad. Eso pues, la cuestión es saber actuar de manera. Entonces sí, yo pienso que lo que hay es una sexualidad responsable, una invitación a una sexualidad responsable, a asumir bueno, las consecuencias también, porque bueno, cuando tú tomas una decisión eso te va a llevar a otra parte. Yo creo que el espíritu de la pureza asexuada, que se habló tanto pues, de la castidad, que todavía se habla en muchas comunidades, no es lo que nos mueve a nosotros. Hay comunidades budistas que siguen siendo fundamentalmente castas, invitan a los monjes a practicar la castidad. Yo a nadie le digo que aquí tenga que practicar la castidad. Sí le pido que, por favor, si va a tener vida sexual, pues no lo haga aquí en esta casa justamente. Es que es muy chiquito el espacio y el ruido que se hace. Es de madera. El piso es de madera. Pero nada más respetable que el amor y sus expresiones, y hacerlo con belleza, pues la verdad, sí, ese es el llamado para todos nosotros. Qué hermosa esa perspectiva, y quedé con algo o sea, que mencionaste al principio del karma. Hablemos un poquito del karma, no sé si creen en vidas pasadas o vidas paralelas, realidades paralelas o dimensiones. ¿Qué es para vos el karma? Bueno, eso es un concepto que evolucionó con la India, no es del budismo. Cuando el budismo aparece, el budismo es una heterodoxia, una ruptura de la tradición brahmánica. El brahmanismo es la etapa final de la religión védica, y ya la religión védica ha empezado a entender que hay continuidad de la vida. Y eso se empezó a interpretar como reencarnación, así lo entendieron ellos. Para mí, continuidad de la vida lo entiendo desde una perspectiva científica, es que la vida solo surge de la vida. La vida continúa en la vida. Entonces, obvio, todo. Entonces, toda la información pasa, tanto genéticamente, está escrita y en unos códigos perfectos de interpretación, y se analizan y aparecen, como epigenéticamente, es decir, hay una información que se transmite en lo que los seres humanos hemos construido, básicamente en los lenguajes. No hablo solamente del lenguaje verbal, hablo de todos los lenguajes. El karma no es otra cosa sino que toda acción, cualquiera que sea, tiene consecuencias. Punto.
Entonces, si tú sabes que algo que decidiste hacer va a tener consecuencias, desde el punto de vista kármico, tú te dispones a recibir las consecuencias. Eventualmente las consecuencias van a ser positivas. Haces algo bien y la gente te agradece y te quiere por lo que hiciste. A veces lo que hiciste tiene malas consecuencias y la gente se va a sentir muy mal y te va a causar problemas, y cuando menos piensas te sucede algo que no querías, pero bueno, algo pasó y tú dices, pues, quizás fue por mis malas acciones del pasado. Pero no solamente de un yo, recordemos eso, es que tu vida no es solamente tu vida, tú lo mencionaste ahora, somos interser. Yo sufro las consecuencias del interser, es decir, de las acciones de todos los seres humanos con los que coexisto en estos momentos y de los cuales soy resultado en este momento. Entonces, el karma para mí es simplemente comprender que vivir ahora es el resultado de todo lo vivido, y tú eres parte de un agua que está fluyendo y simplemente te dejas empujar y con sabiduría tratas de orientarte en aguas que a veces pueden ser un poco agitadas y turbulentas. Y qué bueno esto de, como vos decís, karma no es más que ley de causa y efecto, y que cuando existen esos karmas o esos efectos que pueden ser negativos, tenemos la posibilidad de transformarlos en dharma, de poder aceptar lo que sucedió y con eso que sucedió capitalizarlo y de esa manera también compartirlo como espejo, decir, ok, acepto lo que sucedió, pero lo puedo transformar. Y esa también es una forma de poder a través nuestro, esto que se llama por ahí propósito de vida, simplemente es, tuve este aprendizaje y lo quiero compartir como para que vean de esto malo, entre comillas malo, cómo se pueden sacar cosas positivas. Exactamente. De toda experiencia de sufrimiento que te toca a ti, que tú dices, estoy llevado del diablo, no, me imaginé que iba a llegar a eso. Tú puedes o seguirte lamentando, llorando, buscando explicaciones, quién te proteja, quién te redima, o decir, bueno, esto que sucedió, pues seguramente, no sé por qué, pero me tocó, y lo acepto. Y lo encaras como algo que tienes que vivir simplemente, no con resignación, que apareció ahorita esa palabra que no es realmente el tópico que nos interesa. No, aceptas el karma. Lo primero que hay que hacer con el karma es aceptarlo. El primer paso siempre es aceptación. Después de que tú aceptas que no fue tu intención, tal vez no te lo propusiste, no sabes por qué, pero esto que te toca vivir es lo que estás viviendo y lo abrazas. Y luego, pues simplemente continúas, y cuando tu mente de aceptación está presente, te queda más fácil entender qué es lo que tienes que hacer. Y lo que decía, sí, el karma se purifica. Nosotros lo decimos, además, de una manera muy categórica. ¿Cómo? Meditando. Y es que en la experiencia de meditar, eso que a la gente la hace correr, es que es tan difícil, es que no soy capaz de controlar mi mente, es que todo me duele, que yo no sé. Eso es purificar el karma. Quietud y silencio. Y el karma se purifica. Es dejar que el agua se asiente. Ese es un símil bellísimo. En algún momento el Buda le puso como ese ejercicio a Ananda, que era su discípulo querido, su primo. Y le pide un agua. ¿Y de dónde? No, de un camino. Y resulta que era un camino porque habían pasado 500 carretas, entonces el agua estaba toda turbia. Entonces Ananda dice, no, esa agua es imposible de tomar. Eso. Ananda, devuélvete. Y Ananda dice, ¿para qué me manda pues a recoger agua sucia? Y cuando llega, justo empieza a ver que el agua se está sentando, entonces se sienta al lado y espera que el agua se asiente. Y el ratico dice, claro, agua pura. Wow. Recién mencionaste, ¿es lo que nos toca o es lo que elegimos venir a vivir? Las dos cosas, las dos cosas. Hay una dinámica amorosa entre elegir y ser tocado, amorosa. Todo te está tocando todo el tiempo, y de todo eso que te toca tú eliges algunas cosas. Pon cuidado en tus elecciones porque eso marca lo que sigue. Entonces sí, hay que saber elegir con sabiduría y compasión. Ahí tengo una pregunta también que estábamos hablando antes también con Juan, que quiero también que cuentes también desde tu perspectiva, el hecho de que cómo desde esta práctica vos lo llevas a la vida cotidiana y a tu estructura o rutina que elegís también vos a vivir, o qué consideras que a una persona le puede servir para entrar en conciencia, en presencia y llevarlo al día a día.
que el día a día mucha gente, sí, muy lindo, pero tengo que ir a trabajar, tengo que comer y un montón de cosas que desde que no cubren sus necesidades básicas, no tiene ese tiempo para decir, uy, voy hacia adentro. Mm, Yo creo que esa es la respuesta. En el día a día hay unos espacios de vacío inherentes, o sea, son intrínsecos, que son llenados con el celular, que son llenados con cualquier estímulo, cualquier pensamiento, pero inherentemente hay espacios. Hay momentos, si uno es honesto con lo mismo, uno lo nota ahí. Uno nota que hay momentos en el día donde realmente no tienes nada por hacer. O sea, ya tenés listo todo, ya lo hiciste, no hay nada por hacer. A menos que te lo inventes. Y si te pones a hacer el ejercicio de inventártelo, siempre vas a poder inventarte cosas por hacer. Pero entonces el ejercicio es no inventarte cosas por hacer. Si terminaste lo que tenías que hacer, no te inventes más, sostente en ese vacío. Permítete habitarlo un momento, un instante. Hay una película que les recomiendo a todo el mundo, bellísima, hecha el año pasado o antepasado en Tokio o en Japón, pero hecha por un alemán que ama a Japón, Wim Wenders. ¿Conocen el director alemán? La película se llama Días Perfectos. No hay mención alguna al budismo ni al zen. Y eso me encanta, porque el verdadero budismo, el verdadero zen, realmente no se deberían llamar así. La vida. Y es la historia de un hombre que uno va descubriendo en la rutina de su vida diaria. Es un hombre que limpia letrinas. Ese es su trabajo. Y ya eso le suena un poco raro. Las letrinas de Tokio son espectaculares, entre otras cosas. Pero lo bonito es que entonces empieza a repetirse una rutina que empieza con el ruido de una escoba que barre por la mañana las calles, el clareo de la luz del amanecer, la forma en que él se levanta y organiza su espacio, pues el espacio japonés, que es muy sencillo, con un tatami y un edredón que se dobla muy bien, todo con un cuidado por los detalles sin exagerar. Luego, cómo se afeita, cómo se pone la ropa que va a usar para su trabajo, cómo coge los mismos elementos que necesita, unas llaves, la billetera, esto, lo otro, y se empaca, luego sale y lo primero que hace es ir al cielo. Y es un gesto que al espectador le debe parecer ridículo, es una película en que no pasa nada. No tiene adrenalina. Eso sí, eso les garantizo que se van a aburrir, a los que van a buscar adrenalina se van a hartar, porque van a ver repetir ese gesto de mirar un cielo al amanecer, luego se va a una maquinita y se compra el café de todos los días que se toma, luego se monta un carrito chiquito que es donde tienen los utensilios y pone casetes. Además es un hombre viejo que es apegado, ¿sí? Está apegado a algunas cositas, oye una música pop de los 60, 70, excelente además, Wim Wenders debe ser un melómano impresionante. Y luego lo seguimos a lo largo de lo que hace, de cómo llega a las letrinas, de cómo abre esta cosita, pero en cada cosa que es la misma del día anterior, siempre hay algo distinto. Siempre se le va a parecer algo distinto. La forma en que se relaciona con las personas, cómo él está listo para cualquier contacto. El contacto molesto de alguien que obviamente lo desprecia porque es un lavador de letrinas, o de la persona que se siente ante alguien que le es muy útil. Y luego lo vamos conociendo, y poco a poco, pues, pero siempre repitiéndose como la escena de cada día, la rutina. Terminamos descubriendo quién es el tipo, y qué pena, soy spoiler, pero así me toca hacerlo. Resulta que era el hijo de un multimillonario, un hombre que dijo, esto es una porquería, y se enfrenta a su padre. No sabemos de ese drama, simplemente sabemos que a él le dolió muchísimo, y lo vemos llorar recordando que su padre se está muriendo y que no lo va a ir a ver. Tomó esa decisión, una cosa corajudísima, y yo digo, push. Pero también la relación con una sobrina, que lo va a buscar, una niña de 14 años que le vuela a la mamá, a la hermana,
que detesta a ese hermano que se corrompió. Pero la niña va allá y descubre, y a través de los ojos de la niña ve uno quién es ese ser humano, Dios mío, un hombre que se lee a Thoreau, que lee a Walt Whitman, no, véanla, por favor. Okay, wow. Véanla, por favor. Ya sabemos el final, pero le vamos a ver. Lo que importa es el proceso. El proceso. Y ya sabemos que es aburrida también. Ya hacemos un filtro Claro, importante. y- Me parece muy curioso porque él está en esa simpleza, que es otra manera de decir, está en la vida del vacío, En el vacío. en el vacío, y me parece muy curioso porque la palabra aburrimiento viene de ab horrere, que significa horror al vacío. Entonces, la película es aburrida Ujú, porque el ser humano le tiene horror al vacío ujú. y no es capaz de vivir en esa simpleza natural. Tiene una cámara análoga y toma casi siempre las mismas fotos. Y es el contraste de luces y de sombras en el cielo. Y tiene unas colecciones de fotos, pero de años enteras, ¿no? Qué prodigio, la fotografía, la secuencia, el ritmo, porque es realmente una obra compuesta con una melodía muy sutil. Para los que son buenos captadores del buen cine, estoy seguro de que eso ha sido de lo mejor que se ha hecho en los últimos años. ¿Cómo se llama la película? Días perfectos. Días perfectos. Wim Wenders es el director alemán, muy bueno, un hombre. Bueno, esto que estábamos, qué lindo todos los temas que fuimos tocando, todo lo que se fue compartiendo, increíble el tiempo cómo pasa volando, ¿no? O cuando no te concentras, cuando dejas la mente de lado, ahí nos damos cuenta que es toda una ilusión, como lo mencionaba Juan. Y a mí el último tema que me gustaría tocar, la Gaia, tiene que ver con el amor, ¿sí? Porque creo que podemos tocar cualquier área de la vida y creo que se resume solamente en esa palabra. Y sí, Sanriqui, no, la invitación es a que lo definas porque quizás lo limites, pero sí si yo te digo amor, ¿qué te resuena? ¿Qué sentís con esa palabra? Y también un poco comentar desde la filosofía. Sí, bueno, la palabra amor desafortunadamente, como ha sido tan manipulada, tan cubierta con tantas historias, pues, sobre todo porque se ha hecho peyorativo un modelo de amor que es posesivo, que es dramático, que es egoico, en función de te quiero porque me quieres, no porque te quiero simplemente, no, es que si tú me quieres yo te quiero. Pues ese espacio del amor romántico, egoico, ha distorsionado mucho la comprensión de qué es el amor. La palabra que se usa en budismo para amor, o lo más semejante, es meta. La palabra meta en realidad se tiene que traducir como bondad amorosa, no como amor bondadoso como se traduce habitualmente. Porque meta viene de una palabra que es mitra, y mitra es amistad, realmente viene de la palabra amistad. Y para el Buda era muy claro que si no había meta, no había, digamos, construcción del humano, que meta era realmente el corazón mismo de la práctica del budismo. Entonces, bueno, quizás en esa primera advertencia de que la palabra amor está tan cargada de aspectos egoicos, se nos pierde la otra dimensión, que es el amor altruista. Es decir, te quiero porque te quiero, simple y llanamente. Me sobra amor para darte. Es decir, no necesito que me quieras. Bueno que me quieras, también me gusta que me quieran, pero lo que siento es algo que borbotea, que fluye, que no se estanca, que no te quiere ahogar tampoco, que quiere ser parte de tu vida. Sí, difícil, escaso. Ese amor se construye a través de la generosidad, a través de la conciencia que te conecta con el otro, es decir, a través de la empatía, a través de la compasión, de la acción compasiva. Entonces, pues sí, cuando yo hablo de amor, pues reconozco la importancia del amor romántico, sé que para todos es muy importante, pero también siento que es como una escuela en que aprendemos a no quemarnos tanto. Es inevitable quemarse, pero no tanto, para poder acercarnos a esto otro. El lado más radiante, más vibrante del amor, que es el amor que se regala, que se entrega, que no espera realmente nada a cambio, que disfruta de la entrega, que es difícil, muy difícil, claro, pero vale la pena. ¿O prefieres quedarte aquí donde la candela te chamusca cada ratico?
Entonces sí, yo diría que es una invitación, además tengamos presente, es una construcción humana. Yo no desconozco en la naturaleza de estos seres tan bellos la presencia de como la tonalidad afectiva que lleva el amor, pero esto que yo estoy diciendo realmente es algo muchísimo más complejo. Este animalito va a querer a Juan por el resto de su vida y algunas otras personas, pero que él se dedique a hacer acciones altruistas por todos los perros del vecindario, tal vez no, porque no es en la dimensión en que el perro está llamado a trabajar. Nosotros sí estamos llamados a trabajar en lo otro. Y estamos trabajando es por el universo entero. Qué bonito eso que dices, Enrique, de amar porque sí. O sea, no tener un motivo, sino Un motivo. amar desde la incondicionalidad. Y me parece hermoso porque cuando yo tengo un motivo por el cual te amo, que es un razonamiento, eso significa que si no hubiera ese razonamiento, yo te dejara de amar. Así es, y así nos comportamos, somos mezquinos. Ya no me quieres, ya no me estás mirando como me mirabas antes. Las historias humanas son muy tristes. Uno se puede reír, pero bueno, así he actuado yo, qué pena. No, A mí, pero a mí me gusta, a mí me gusta la frase que dice que amar es procurar la libertad del otro, aunque no te incluya. Una hermosa frase. sí. Tony de Melo decía una frase que a mí me partió. Aquel que dice que solo ama a quien dice que ama, ni siquiera a esa persona ama. Totalmente, total. Ni siquiera. Es decir, solamente... No, tú tienes que amar ampliamente, abrir los brazos, encontrar a todos los seres amables, amorosos en todos los seres. El amor es un estado, no una emoción redireccionable, sino un estado. Y que si ese estado no incluye a alguien, es porque hay una emoción redireccionable que no es amor. Exacto. Pero el amor es un estado de conciencia. En este momento yo siento que los amo a todos. Siento que quiero el bien de ustedes, así no esté yo como persona incluido. Wow, qué poderoso darle esa percepción y simplemente el amor es quedarnos con eso. Bueno, Enrique, bueno, Juan, Nico, nada, llegamos al final de esta hermosa charla. Nosotros no decimos entrevista porque sentimos que este espacio realmente para nosotros es muy valioso porque sentimos que son espejos que realmente nos mandamos para recordarnos todo esto que salió, que es sin estructura siempre. Entonces nada, agradecerles por este espacio y desde el corazón, también Nico obviamente. Y nada, que al que le lleguen estas camaritas, al que le resuene y lo que tenga que llevarse de esta charla, que lo lleve a su propia vida. Y así es. Claro. Muchas gracias a todos, incluso a los que no están aquí presentes, que nos van a hacer presentes en sus corazones el día que oigan y vean estas grabaciones. Sí, yo creo que este es el verdadero espacio desde siempre, el espacio de las conversaciones. Quiero recordar algo muy bello, es que es posible que el lenguaje haya existido en el momento en que los seres humanos, después de haber aprendido a cuidar el fuego, tuvieron con qué iluminar las largas noches de invierno en cavernas, donde el fuego iluminaba. ¿Y a qué se dedicaron los seres humanos esas largas noches de invierno? A conversar. Que nunca acaben estas bellas conversaciones que hacen posible ser humanos. Gracias, Enrique. Gracias. Bueno, fue un placer. Un placer. Un gusto muy grande. Gracias.